Es el día 2 de Damas de Dios con Sabiduría. Soy tu amiga virtual Beverly y quiero darte la bienvenida a Damas de Dios, el podcast. Hoy estaremos leyendo Génesis capítulos 4 al 7. En estos capítulos veremos la historia de Caín y Abel y cómo Dios con tanta paciencia le habla a Caín antes de que falle, recordándole que el pecado puede tocar a la puerta, pero no tiene que gobernarle. También encontraremos a personas que caminaron con Dios como Enoc, cuya vida nos recuerda que lo más importante no es cuánto hacemos, sino con quién caminamos. Y mientras la maldad aumenta en la tierra, veremos a Noé, un hombre que decide obedecer aun cuando no entiende todo, aun cuando lo que Dios le pide no tiene sentido humano. Así que mientras hoy leemos Génesis 4 al 7, pregúntate, ¿qué me está mostrando Dios sobre mi corazón y dónde me está invitando a confiar más en Él? Génesis 4. Caín y Abel. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel su hermano, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: Vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La maldición de Caín. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: No será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Descendientes de Caín. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad. Irad fue padre de Mehujael. Mehujael fue padre de Metusalén. Y Metusalén fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocaban la lira y la flauta. Sila a su vez dio a luz a Tubal-Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín era Naama. Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Sila, oigan mi voz,
Mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Nacimiento de Set. Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo, y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Génesis 5. Descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Los bendijo y los llamó Adán el día que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800. Y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Set vivió 105 años y fue padre de Enos. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Enos vivió 90 años y fue padre de Cainán. Y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enos fue de 905 años y murió. Cainán vivió 70 años y fue padre de Mahalaleel. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalaleel, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años y murió. Mahalaleel vivió 65 años y fue padre de Jared. Y vivió Mahalaleel 830 años después de haber engendrado a Jared, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Mahalaleel fue de 895 años y murió. Jared vivió 162 años y fue padre de Enoc. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén vivió 187 años y fue padre de Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo: Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Génesis 6. Maldad de los hombres. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne.
Serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé construye el arca. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos juntos con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás: de 300 codos, 135 metros, la longitud del arca, de 50 codos, 22.5 metros su anchura, y de 30 codos, 13.5 metros su altura. Le harás una ventana que terminará a 1 codo, 45 centímetros del techo, y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de 3 pisos. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente de toda carne meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti, para que les preserves la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come, y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. Génesis 7. Noé entra en el arca. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de toda la tierra. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre toda la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. El diluvio. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. De los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, entraron de 2 en 2 con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes.
En ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas, y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. También entró toda fiera según su especie, todo ganado según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, aves de toda clase. Entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2 de toda carne en que había aliento de vida. Los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios se lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Las aguas subieron 15 codos, 6.75 metros, por encima de los montes después que habían sido cubiertos. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, y todo lo que se mueve sobre la tierra, y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió. El Señor exterminó, pues, todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Y estos fueron nuestros pasajes del día. Hoy leímos historias que no siempre son fáciles, pero que son profundamente honestas. En Génesis 4 vemos la historia de Caín y Abel, y algo que conmueve es que antes de que Caín peque, Dios le habla. Dios no lo acusa, le hace preguntas aún sabiendo las respuestas, porque las preguntas de Dios son para invitarnos a mirar nuestro corazón. Dios le dice algo clave: el pecado está a la puerta, pero tú debes dominarlo. Y esa es una palabra muy real para nosotras hoy. El pecado siempre va a tocar a la puerta, pero este no fue creado para gobernarnos. Si no lo dominamos, termina dominándonos. Más adelante vemos cómo la humanidad avanza en creatividad y desarrollo, pero también en violencia y orgullo. Aún así, Dios preserva una línea. Aparece Set y con él una generación que invoca el nombre del Señor. En Génesis 5 encontramos una genealogía y en medio de tantos nombres destaca Enoc. La Biblia no dice que hizo grandes cosas, dice algo mucho más profundo. Enoc caminó con Dios, y eso nos recuerda que la vida espiritual no se mide por cuánto hacemos, sino por con quién caminamos. Luego en Génesis 6 y 7 la maldad aumenta, el corazón humano se corrompe, y la Escritura dice que Dios se entristece, pero aún ahí Dios no pierde el control. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos confronta, pero también nos cubre con gracia. Gracias porque aun cuando el pecado toca la puerta, tú nos recuerdas que contigo podemos vencerlo. Señor, enséñanos a caminar contigo como Enoc, a obedecerte como Noé y a escuchar tu voz antes de que nuestro corazón se endurezca. Ayúdanos a confiar en ti aun cuando no entendemos el proceso, a obedecer aun cuando parezca ilógico y a descansar sabiendo que tú sigues siendo fiel. Cúbrenos con tu gracia, Padre, guárdanos en tu verdad y guíanos cada día con tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.
Gracias por acompañarme hoy en Damas de Dios. Gracias por elegir estar en la palabra, incluso en los días que confrontan. Si este podcast ha sido de bendición para ti, compártelo con una amiga y ayúdanos a llevar la palabra de Dios a aquellas mujeres que Él quiere tocar.